Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes por este medio y espero que podamos tener un tiempo bien especial de estudio de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que así será en esta mañana. Quiero que podamos iniciar poniendo ese tiempo en las manos de nuestro Señor y que sea su Espíritu Santo el que nos instruya y nos revele la verdad que está en las Escrituras. Le invito a que ore conmigo. Amado Señor, en esta mañana reconocemos que tú eres sobre todo, que tú eres la autoridad y que tú eres quien nos revela tu palabra y nos permite entenderla de una manera viva y que esa palabra es eficaz para transformar nuestras vidas. Gracias por estar aquí y gracias por instruirnos tú en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, seguimos este mes con el tema de autoridad y quisiera partir de algo que comentaba Brenda hace un par de domingos, cuando ella nos habla acerca de que existen dos tipos de autoridad. Tenemos la autoridad que es intrínseca, que dicho en muy pocas palabras es como el hecho de que tú naces con autoridad. Tú tienes de manera innata esa autoridad. Y también está la autoridad que es delegada. La autoridad delegada es esa autoridad que alguien te da, que alguien deposita en ti. Toma usted la imagen, de pronto, una fotografía que puede encontrarse en internet de la familia real, de España o de cualquier otro país que tenga una dinastía, y usted va a encontrar a personas que por el solo hecho de nacer dentro de una familia, de un linaje dentro de la realeza, tienen ya un cierto rango, una cierta jerarquía y una cierta autoridad. Y también, un ejemplo que es muy común para nosotros, en muchas empresas cuando asumes un rol de autoridad o un puesto, se te da un nombramiento y, por ejemplo, en el sector del gobierno, en muchos casos se toma una protesta, ¿no? Y es como decir, ahora te delego autoridad, pero alguien que tiene autoridad por encima de nosotros es quien te delega esa autoridad. Entonces tenemos autoridad intrínseca y autoridad delegada. Esta mañana quiero que podamos profundizar acerca de una figura que representa muy claramente el rol de una persona con autoridad. Vamos a hablar esta mañana acerca de la figura de un rey. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de los reyes. Hay libros que de hecho se llaman así, el primer y segundo libro de Reyes, y en muchos momentos, en muchas partes de la escritura podemos encontrar enseñanzas acerca de lo que es ser un rey. Ahora, es probable que nosotros no tengamos una figura de lo que significa un rey muy parecida a lo que pasaba con un rey en los tiempos de la Biblia, porque socialmente, y sobre todo en México, pues no vivimos con una monarquía ni con realeza en nuestro país. Sin embargo, quiero contarles que de acuerdo a un estudio publicado por CNN en el año 2016, se contabilizaban 43 países en todo el mundo que aún mantienen la figura de un rey o un reinado sobre su nación. Algunos casos tienen mayor poder que otros. En la mayoría de esas naciones solamente es un rey con un papel simbólico, pero lo cierto es que hoy por hoy no alcanzamos a ver la magnitud de lo que significa ser rey, pues el rol de un rey en la actualidad es muy distinto al rol que tenían en la antigüedad. Me gustaría que pudiéramos ir a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dice el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De acuerdo a lo que leemos, Jesús, el Rey de Reyes, el Cordero inmolado del que habla el libro de Apocalipsis, pagó con su sangre nuestra redención. Cuando hablamos de redención significa que pagó un precio por nosotros, para ser suyos, para que seamos de Dios. Pero aquí hay algo maravilloso que podemos empezar a vislumbrar en la palabra del Señor. No tan solo pagó el precio de nuestra redención para hacernos suyos, sino que nos hizo parte de su reino. Y no nos hizo parte de su reino de una manera simbólica. Dice la palabra de Dios que nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Es lo que dice el versículo 10 de Apocalipsis, de este capítulo de Apocalipsis que leímos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora, la frase con la que termina este versículo 10 es bien interesante porque dice, y reinaremos sobre la tierra. Ambas actividades, ser rey y ser sacerdote, son funciones muy importantes para el pueblo de Dios. Como dije en un inicio, el día de hoy quiero hablar acerca de la figura del rey, así que quiero enfocarme en lo que hacía un rey en los tiempos bíblicos, en la antigüedad, ¿sí? Hay varias funciones que vamos a ver que hacía un rey en la antigüedad y si lo vemos con los reyes de la actualidad, difícilmente van a cumplir con todas estas características. Sin embargo, vamos a situarnos en la figura del rey de tiempos antiguos y vamos a ver qué es lo que hacían esos reyes. Y después regresaremos a estas funciones. En primer lugar, el rey se encargaba de la administración de las cuestiones públicas. Es decir, el rey era el que administraba los bienes, el dinero, la riqueza, y era el encargado de ver cómo iba a hacerlos producir y lograr con ello el bien común. De manera original, esa era una función del rey. Perdón, era una función del rey. Ver cómo iba a hacer producir y lograr el bien común con el manejo, con la administración que él hiciera de los bienes, de dinero y de las riquezas. También estaba otra función que era la preservación del orden y la seguridad interna y externa de la nación o territorio. No pocas veces puedes ver en los libros de los reyes que están en la Biblia, a reyes en el campo de batalla, reyes defendiendo a su nación en la guerra, en el campo de batalla, arriesgando su vida, ¿sí? No era como a veces vemos en las películas que el rey estaba hasta atrás. Muchas veces el rey estuvo ahí con su pueblo, con su ejército, liderando, yendo delante en la batalla. Y le correspondía al rey preservar el orden y la seguridad interna y externa de la nación o territorio. Otra función que tenía el rey en la antigüedad era dirigir el destino de la nación. El rey era el líder, era el gobernante, era quien marcaba el rumbo y la visión de esa nación que estaba bajo su dominio, ¿sí? Él era el que decidía si querían expandir el reino, si no querían expandir, si querían fortalecer sus ciudades. Él era el que iba marcando la visión y el rumbo de la nación que estaba a su cargo. También el rey podía definir las normas de conducta y los procedimientos para el manejo de las cosas y las circunstancias. Si recuerdan, en el libro de Nehemías, él servía al rey y
no era bien visto que alguien se acercara al rey con tristeza. Aunque a lo mejor estuvieras triste, no podías acercarte al rey con tristeza. De alguna manera, ese rey marcaba una pauta, una norma de conducta y decía, yo no quiero que nadie se me acerque triste. Y es algo que podemos ver cómo ese rey estaba marcando esos procedimientos, a cierta forma en la que se manejaban las cosas, las circunstancias, ciertas normas de conducta. Y una función más que tenían los reyes era la de traer orden, estructura, administración, seguridad, dominio, provisión a la nación. Ya lo habíamos visto un poco, cómo producir el bien común, cómo tener provisión para tu nación, que no escaseara el alimento, que no escaseara, que no hubiera hambre en tu reino. Era otra de las funciones de los reyes. Y la última que quiero mencionar esta mañana es dirigir el ejército en combate para defender a la nación y a sus súbditos. Un buen rey trae prosperidad a su nación. En la Biblia podemos ver lo que pasó en tiempos de David y Salomón. Incluso, aunque no lo viéramos en la Biblia, aunque nos fuéramos a los libros de historia de un niño, de un adolescente, cuando se toca este periodo de las monarquías en la antigüedad, cuando se habla del pueblo de Israel, se conoce como una época dorada de la nación de Israel, cuando gobernaron David y sobre todo cuando gobernó Salomón. Salomón históricamente, si no lo vemos ni siquiera a la luz de la Biblia, históricamente Salomón es reconocido porque llevó al reino de Israel a una prosperidad, a una riqueza, a paz en su territorio, a dominio y a un reconocimiento del exterior de que en Israel había algo muy bueno. Y obviamente, si lo vemos también a la luz de la Biblia, vamos a darnos cuenta que el tiempo del reinado de Salomón fue un tiempo en el que el pueblo de Israel prosperó. Pudieron construir un templo majestuoso para Dios. Pero también podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de reyes que trajeron división, que trajeron destrucción o muerte, como ocurrió después de Salomón. Si usted va a la Biblia y lee lo que pasa después de que Salomón deja de ser rey, usted se va a dar cuenta cómo muchas veces el pueblo de Israel fue gobernado por reyes que se apartaron por completo de la voluntad de Dios, que ignoraron por completo la palabra del Señor y que llevaron al pueblo a circunstancias lamentables, a división, a muerte, a enfermedad, a esclavitud, a escasez, desnudez, peligros. Entonces, un rey puede traer prosperidad o puede traer la destrucción de su nación. En este contexto de funciones de un rey, me parece muy interesante que podamos ver esto que implica para nosotros, porque recordemos que estamos hablando de autoridad durante este mes. Ahora, quiero hacer una observación que me parece importante. Cuando leemos Apocalipsis y vemos que dice que reinaremos sobre la tierra, porque eso dice el versículo 10 del capítulo que leímos de Apocalipsis, dice, reinaremos sobre la tierra, pensamos, sobre todo por la naturaleza de Apocalipsis, que lo identificamos notoriamente como un libro profético, pensamos que es algo que va a pasar más adelante, en el futuro, en la eternidad, en algún momento de la eternidad, vamos a reinar. Pero quiero que puedas ir conmigo a Romanos 5:17. Romanos 5:17 es una palabra poderosa y te pido que abras tu corazón, y que sea el Espíritu Santo el que nos revele esta maravillosa enseñanza. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y quiero hacer énfasis en que dice que por lo que Jesús hizo, al contrario de lo que hizo Adán, que fue el que hizo esa transgresión por la que llegó la muerte a todos los hombres, al contrario, por lo que Jesús hizo, nosotros reinaremos, bueno, dice, reinarán en vida. Y dice, en vida, en esta vida. No habla de algo que vamos a hacer cuando ya no estemos en este mundo. Habla de algo que hacemos estando vivos. Vuélvalo a leer. Mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo. ¿Quiénes son los que reinarán en vida? Dice Romanos, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y es, una vez más, volver a hablar de esta maravillosa gracia. Se recibe, se recibe. No dice, reinarán en vida los que se la ganen, los que le echen ganas, los que quieran hacerlo, los que decidan, es los que reciben. Tú y yo recibimos ese regalo de gracia. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. ¿Lo buscamos? Muchos de nosotros no lo buscábamos. Y sin embargo su gracia llegó a nosotros y esa gracia, esa abundancia de gracia, ese don de la justicia como del que hablábamos hace algunas semanas, es lo que nos permite a nosotros reinar en vida. ¿Sabe, hermano? Entender y vivir esta verdad que está escrita en la palabra es determinante para la forma en la que nosotros vivimos cada día. Quiero hacer un poco una aclaración sobre la palabra reinar. La palabra reinar que vemos en Romanos 5:17 viene de la palabra basileuo. Esta palabra, que por cierto es la misma que se usa en la cita que leímos en Apocalipsis, significa real, de realeza. Significa que es algo perteneciente a un rey, a un palacio de reyes. Por ejemplo, la palabra basílica viene de esta palabra y no es casualidad, hermanos, que Romanos 5:17 y la cita que leímos en Apocalipsis se refieran o tengan el origen en la misma palabra que se refiere a una persona con autoridad. Es una palabra que describe a alguien que tiene un dominio sobre un cierto territorio o sobre una población. Hay un autor de nombre Joseph Prince que él interpreta esto que dice Romanos 5:17, él interpreta con estas palabras. Reinar aquí es reinar en vida como rey, tener un gobierno real y poseer dominio de rey. Voy a repetirlo porque es bien profundo. Dice, en otras palabras, reinar aquí es reinar en vida, como rey. Tener un gobierno real y poseer dominio de rey. Por esto, hermanos, entender esta verdad determina en mucho la forma en la que vivimos. Quiero invitarle a que haga un alto en este momento de todo lo que podemos estar pasando. Es domingo, es un día en el que podemos estar un poco más tranquilos o deberíamos estar un poco más tranquilos de todas las actividades de la semana. Y en este día de tranquilidad, que espero que todos podamos estar pasando en nuestros hogares, piensa qué está gobernando tu vida. ¿Qué gobierna en este momento tu vida? ¿Gobierna ansiedad? ¿Estás angustiado por lo que estás viviendo?
¿Está gobernando tu vida un pensamiento de escasez? ¿De que no tienes, de que no va a alcanzar, de que no vas a poder? ¿Hay malas relaciones personales? Y eso es lo que está en el centro, está gobernando tu vida. Conflictos, soledad, amargura, egoísmo. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Sabes, te tengo una noticia, hermano. Como hijos de Dios, tú no puedes seguir permitiendo que todo eso gobierne tu vida, porque tú has sido llamado para reinar en vida, no para que eso reine sobre ti, para que tú reines en vida, para que yo reine en vida, como hijos de Dios. Esto es una verdad poderosa, porque hoy en día, cuando muchos podemos estar siendo gobernados por todo esto que dije, por la ansiedad, por el temor, por la angustia, por la preocupación, sabes, tú no estás para ser gobernado por nada de eso. Dice lo que acabamos de leer, que tú estás llamado para reinar en vida. Por supuesto, también quiero hacer una aclaración que esta no es una manera de aplicar el humanismo, esta visión moderna del humanismo. Yo he escuchado muchas veces personas en la radio, en la televisión, que dicen, tú eres el más importante, piensa en ti. Y bueno, yo no quiero generar una controversia, pero sabe, hermano, tú no eres el centro de todo. No son tus sueños, no son tus deseos. La ecuación correcta es que Cristo es el centro de todo. Cristo está al centro de tu vida, de tus planes, de tus decisiones, de tus relaciones, pues Cristo es el que nos compró, el que nos redimió para que podamos reinar. No dependió de nuestros méritos, es algo que recibimos. Y una vez más, es importante recordar esto. Se trata de gracia. Se trata de gracia, de un milagro de amor de Jesús por nosotros, del Padre hacia nosotros. Entonces, cuando Cristo es el centro, cuando reconocemos su señorío y su autoridad en nuestras vidas, reconocemos que es su gracia la que nos transforma y nos libera, entonces es cuando empezamos a reinar. Porque regreso, eso dice Romanos, hermanos. Reinaremos en vida, ¿quiénes? Los que recibimos el don de la gracia. Entonces, no nos confundamos. Esto es posible porque Cristo lo hizo, porque Cristo lo pagó por nosotros. Ahora, Efesios 2, 4 y 6 nos recuerda esta condición. Efesios 2, 4 al 6 nos recuerda la condición que teníamos y el favor que hemos recibido de parte de Dios. Busquen su Biblia, busquen su palabra, Efesios 2, 4 al 6, y voy a dar lectura. Espero que lo pueda tener ya también usted listo, y si no, tómelo en nota y luego lo puede usted leer con calma. Efesios 2, 4 al 6 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Esta versión que leí es una nueva traducción viviente. Ahora, ¿acaso podemos comprender lo que esto significa, hermano? El que podamos reinar en vida tiene que ver con lo que dice también Efesios. Dice que estábamos muertos, pero Él nos da vida y nos hace sentar juntamente con Cristo. Yo, cuando pienso en Cristo sentado, pienso en esa imagen de realeza, de poder, de autoridad. Cristo en su trono
de justicia en su trono como rey de reyes, y nosotros sentados juntamente con Cristo, perdón. Habrá algo sobre lo que no puedas tomar autoridad sabiendo quién es el que te dio esa autoridad para reinar. Y no solo eso, sino que el que te dio la autoridad para reinar está a tu lado. Estamos a su lado, estamos sentados a su lado. ¿Te das cuenta, hermano, que esto es bien poderoso? Que entender la autoridad desde esta perspectiva de la gracia es bien poderoso, porque reinas en vida, porque así dice la palabra. Y si aún tuvieras duda de decir, ¿cómo voy a reinar en vida? Oye, piensa en esto. Tú estás sentado juntamente con Cristo, porque Él así lo decidió por su maravilloso amor y gracia. De manera práctica, hermanos, creo que es momento de que como hijos de Dios reinemos en vida. Hablar de autoridad este mes nos lleva a muchas visiones. Hemos hablado de respetar a la autoridad civil, hemos hablado de respetar a nuestras autoridades en la iglesia, hemos hablado de ver la autoridad de Dios en nuestras vidas. También creo que esta mañana tenemos la oportunidad de pensar que Dios nos ha dado autoridad y que es momento de tomar esa autoridad en Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí dice que estamos juntamente con Cristo. Romanos 8:37. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:37. Dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. A mí me encanta lo que dice el versículo 37 en esa nueva traducción viviente. Nuestra victoria, hermanos, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Recuerda, no estás para ser gobernado por temores, por angustia, por aflicciones, por preocupaciones. Estás en Cristo para reinar en vida. Lo más impactante de lo que hemos visto es que ser rey y ser sacerdote es algo que hemos sido hechos por Dios. Dios nos defiende, Dios nos guarda, nos sana, suple nuestras necesidades, da paz a nuestros hogares, a nuestro corazón y muchas bendiciones más. ¿Qué tienes que hacer tú? Piensa en esto. Todo lo que dije es algo que Dios hace. Es algo que Dios hace. Él es el que te sana, no nos sanamos nosotros solitos. Él es el que suple toda nuestra necesidad. Y efectivamente tenemos a lo mejor un empleo y por ese empleo tenemos recursos, pero Él es el que nos da ese empleo. Él es el que prospera nuestras empresas. Él es el que nos permite tener que comer en nuestras mesas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Concluyo con lo que dice la misma cita de Romanos 5:17 que vimos al principio. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es recibir la abundancia de la gracia y recibir el don de la justicia. Tienes que recibir
Es una maravilla de la gracia de Dios, pero sorprendentemente, aunque es gratis, porque por eso decimos gracia, y no tienes que hacer nada más que solo recibirla, aún hoy muchos creyentes no están reinando en vida. Siguen considerándose indignos, siguen considerándose inmerecedores. Esta mañana, hermanos, les invito a recibir esta gracia y esta justicia y a empezar a reinar y a continuar haciéndolo. Y verá usted cómo aquello que ha intentado tomar parte en su vida no tiene más lugar. Cuando es Cristo quien lo llena todo, en todo. Hermano, reciba esta mañana la abundancia de la gracia y reciba el don de la justicia. Y reine en esta vida con Cristo, a su lado, en su poder, en su victoria. Y tome estas palabras que vimos, que no son mis palabras, que está en la palabra de Dios y es poderosa. Tome esto para de una vez por todas dar ese paso y dejar de lado todo lo que pudiera querer gobernar su vida o ha llegado a gobernar su vida y empiece a reinar usted en Cristo. Quisiera que oremos para terminar y recuerda, hermanos, reciba esta mañana. Oremos, amado Señor, para terminar y recuerda, hermanos, reciba esta mañana. Oremos, amado Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu Santo está revelando esta verdad maravillosa a nuestros corazones. Señor, yo en esta mañana declaro en el nombre de Jesús que tu iglesia, fuente de vida, y que toda aquella persona que pueda estar viendo esta transmisión está recibiendo en su corazón este don de la gracia, este regalo de la justicia, y está afirmando esta gracia y esta justicia en su corazón. No lo ganamos nosotros por nosotros mismos. No lo ganamos nosotros y no lo merecíamos nosotros. Fuiste tú, Señor. Fue tu gracia, fue tu amor, fue tu sangre. Tú cumpliste toda justicia. Y ahora, conforme a tu palabra, en esta mañana recibimos ese regalo. Y Señor, en esta mañana declaro en el nombre de Jesús que en tu pueblo, en tu iglesia, no hay más gobierno de la angustia, de la opresión, de la aflicción, de la enfermedad, de la muerte, de la tristeza. Declaro paz, declaro libertad, declaro tu justicia, tu gobierno en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y en el nombre de Jesús, esta victoria en Cristo, en nosotros, y que cada día reinaremos en Cristo. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Gracias por ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesús, de tu Hijo amado, porque por Él y solo por Él es que podemos tener esta bendición, este privilegio de reinar. Gracias, en el nombre de Jesús. Y hermano, muchas gracias a Dios por su palabra. Deseamos vernos pronto. Y deseo de corazón que todos puedan estar muy bien, que Dios les bendiga y que sigan pasando un excelente domingo. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar.
Gracias, Señor. En ti somos libres. Amén. Iglesia, quedamos despedidos. El pueblo de Dios dice amén. Que tengan una excelente semana.